Buenos días para todos, ¿cómo están? Hoy iniciamos una nueva serie, como lo dijo Linda, y quiero que empecemos viendo por aquí una imagen. 5 personas que quiero que las analicen, que las vean. Posiblemente para algunos conocidas, son personas que son relativamente famosas, unos muy famosos, otros no mucho, pero quiero que los vean y piensen si los logran reconocer. Ellos tienen algo en común, cada uno de ellos, que vamos a ver el día de hoy. Por aquí arriba, lado derecho, tenemos a Kevin Spacey, no sé si lo conocen, un actor muy famoso de Hollywood, ganador de varios premios Oscar, ha salido en series muy famosas. Por aquí ya tenemos a Adam Newman, no sé si lo conocen, es el fundador y el CEO de la empresa famosa WeWork, este lugar de coworking en el mundo. Por aquí tenemos al lado izquierdo a Tiger Woods, uno de los más grandes golfistas en la historia del golf en el mundo. Lance Armstrong, yo creo que todos lo escuchamos alguna vez, ciclista famoso, ganador de 7 veces el Tour de Francia consecutivamente. Y por acá, no sé si logran reconocer esta imagen, no fue muy famoso, pero se hizo famoso en Colombia, Rafael Noguera Uribe, que se hizo famoso por una historia en Colombia. Cada uno de ellos y entre ellos comparten una historia o comparten algo en común. De pronto ustedes pensarán, ¿qué puede ser? Y yo les digo, no es su nacionalidad, son de diferentes países, no es la industria en la que se desarrollan, porque como se dan cuenta hay gente de negocios, actores, deportistas. Lo que tienen en común estos 5 hombres, estas 5 personas, es precisamente el nombre de la serie o la serie que estamos empezando el día de hoy. Y es que cada uno de ellos en algún momento de su vida, en esa fama que tuvieron cada uno, eligieron ser su peor enemigo. Y pasaron de ser famosos por esas cosas que hicieron grandes y espectaculares en sus ámbitos a ser famosos por cosas vergonzosas, dolorosas y tristes en sus vidas. Y precisamente hoy quiero que hablemos de eso y por los próximos 3 domingos vamos a estar hablando de eso, de cómo es posible que una persona, en estos casos, llegue a la fama, sea grande y de repente tome la decisión en su vida de volverse su peor enemigo y caer en cosas terribles. Por ejemplo, Kevin Spacey. Les contaba que era actor, él se vio envuelto en un problema de abuso en la industria. Hombres y mujeres lo denunciaron porque él usaba su poder en la industria para abusar a personas. Fue tan mediático en Estados Unidos que hasta hubo un hashtag que se llamaba #MeToo, yo también, en donde la gente denunciaba que este hombre los había abusado de muchas formas. A tal punto que tuvo que ir a la cárcel, salió de la industria y hoy en día se recuerda como un actor que perdió todo por ese tipo de cosas. Adam Newman, por ejemplo, fue un hombre que en los negocios, esta empresa tan grande y tan reconocida en el mundo, él empezó a ser demasiado mentiroso con la información que daba a los inversionistas, a la bolsa, a tal punto que WeWork hoy en día ya está en la bancarrota. Y él salió de la empresa quebrando una de las compañías más grandes del mundo simplemente por tomar decisiones egoístas. Tiger Woods, dicen que es de los mejores golfistas y atletas del mundo, pero años más tarde se enteran que tenía una red de adicciones al sexo, infidelidades a su esposa y muchas marcas lo vendían a él y lo patrocinaban porque era un hombre de familia. Pierde todos sus patrocinios a tal punto que tiene que ir al psiquiatra por adicciones muy fuertes que empezaron con cosas pequeñas. Lance Armstrong se descubre que tenía una red muy sofisticada de cómo doparse y dopar a todo su equipo, a tal punto que pierde todos sus 7 tours de Francia, pierde una medalla olímpica que él había ganado y es vetado por completo de todas las actividades deportivas en el planeta. Y por último, Rafael Uribe Noguera no es una persona famosa, un arquitecto bogotano de una familia muy importante en el país. Un día se ve envuelto en un escándalo que, no sé si lo recuerdan, abusó y robó a una menor de edad en el país, siendo algo muy triste. ¿Y saben qué? Son historias que básicamente nos muestran algo, y es que personas como ellos o como nosotros podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Y es lo que quiero que partamos el día de hoy. Nosotros podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Avancemos. Dice, estas historias reflejan que nosotros mismos podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Y yo les quiero poner una comparación. Si yo tuviera de este lado a la persona más mala del mundo, a la persona con más malas intenciones, y de este lado me tengo a mí mismo, ¿saben? Es más potencialmente peligroso yo, ¿sí? Yo mismo. Porque quiero que hablemos hoy de que en nosotros, en nuestras decisiones está tomar esos pasos que nos pueden llevar a ser nuestro peor
enemigo. Y saben, yo les tengo un ejemplo que me impresiona mucho porque cuando leemos o vemos esas historias o vemos esas series en Netflix que hablan de esos casos insólitos, uno dice, uy, no, terrible lo que le pasó a esta persona. Pero hoy yo quiero que nos pongamos en que a nosotros también nos puede pasar. Hace unos años, en el trabajo en el que estaba, un compañero llegó preocupado de la oficina y yo, ¿qué pasa? Entonces él me dice, es que está pasando un tema muy grave en mi casa, con mi mamá. Él ya tenía más o menos 40 años, su mamá tenía yo creo que 80, 85, bueno, como 80 años, y me dice, es que es un tema con mi mamá, pero me da pena contarlo. Y yo, pero ¿qué puede ser? ¿Está enferma o algo económico? Y me dice, no, es que imagínese que mi mamá venía rara hace unos meses, se iba al club de crochet de las amigas, al club de lectura, y hace poquito nos dimos cuenta que mi mamá, de 80 años, con nietos, tenía un amante. Y él me lo contaba como, me da vergüenza, pero ¿cómo es posible? Y claro, eso causó mucha conmoción en la familia, porque pues uno dice, pero esto me hacía recordar algo y es que todos estamos en la misma zona, ¿sí? Todos estamos en la posibilidad de un día para otro empezar a cometer esos pasos que nos pueden llevar a cometer y volvernos nuestro peor enemigo. Y quiero que hoy pensemos en eso. Nosotros somos potenciales destructores de nuestra vida si no somos conscientes de algo como esto. Y saben, esto no pasa de la noche a la mañana. Esto no es que uno se levanta por la mañana o estos hombres no se levantaron por la mañana pensando, ¿cómo destruyo mi vida? ¿Qué me invento para que mi vida sea mala? Sino que fueron pequeñas decisiones, pequeñas cosas que se fueron acumulando poco a poco, que parecieron sutiles, que seguramente los fueron llevando a terribles cosas como estas. ¿Saben? Una frase aquí avanzando dice, basta con una sola decisión y una vez que caes, entras en una espiral que nos llega a hundir. ¿Saben? Todas estas historias en donde una persona se ha vuelto su peor enemigo han iniciado con una pequeña cosa muy sutil que se ha desencadenado en muchas más. Entonces usted empieza con una mala decisión que le llevó a otra y le llevó a otra y le llevó a otra y llegamos a un punto en el que decimos cómo me hundí, cómo yo llegué a este punto. Y así me convierte entonces en mi peor enemigo. Quiero que pensemos en algo y Linda lo preguntaba al comienzo y es, ¿alguna vez hemos cometido decisiones o tomado decisiones o nos hemos comportado en nuestra vida de una forma en la que hoy pensamos y decimos, ¿yo por qué hice eso? O sea, ¿yo qué estaba pensando cuando hice eso? ¿Yo por qué? Ecuación de nuestra vida, de las decisiones de nuestra vida, quiero que piensen en algo y es, hay una variable, hay un factor que siempre ha estado presente en cada una de nuestras malas decisiones. Quiero que lo piensen. ¿Sí? Hay algo que siempre ha estado ahí todas las veces en las que ustedes y yo hemos tomado una mala decisión. Y saben, puede sonar chistoso, pero esa variable que siempre ha estado ahí presente, quiero que la vean acá, eres tú. ¿Sí? Y puede sonar obvio, puede sonar chistoso, pero si ustedes miran esa ecuación, siempre hemos estado presentes ahí en las decisiones malas que hemos tomado. Y uno podría decir, no, pero venga, no, esto fue culpa de mi crianza, fue culpa de mis papás, fue culpa del lugar en donde crecí, fue culpa de esos compañeros. Pero saben, a la final siempre nosotros en un momento tomamos la decisión de si avanzamos o no frente a las cosas de la vida. Y si esa variable que somos nosotros mismos hemos estado presentes como un actor activo, yo creo que es importante que tengamos esta conversación y que podamos hablar acerca de que si yo soy ese actor, esa variable potencialmente peligrosa en mi vida, yo creo que es importante que podamos hablarlo y hacer una pausa y reconocerlo. Y como les digo, esto no pasa de la noche a la mañana. Puede que tú hoy ya hayas dado algunos pasos en tu vida que te están llevando a ser tu peor enemigo. Puede que tú ya estás muy cerca y es lo que hoy queremos hablar el día de hoy. Sigamos. Y en esta serie queremos hablar de 3 hábitos preventivos que nos eviten ser nuestro peor enemigo. ¿Y por qué preventivos? Y es porque claramente, como lo dice su palabra, queremos anticiparnos a que no nos volvamos ese peor enemigo. ¿Qué podemos hacer? Si tú hoy estás tranquilo, si tú hoy estás diciendo todo está bien en mi vida, hoy vamos a ver 3 hábitos que en los siguientes domingos vamos a ir hablando también acerca de cómo evitar ser mi peor enemigo. Y el primero del día de hoy, quiero que se lo memoricen, es presta atención a la atención. ¿Listo? Presta atención a la atención. ¿Y cuál tensión? ¿De qué estamos hablando? Y puse aquí este gráfico para que me puedan entender mucho mejor. Y en la vida tenemos siempre 2 situaciones que son importantes. Una,
tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, acciones. Pero estas decisiones en la vida muchas veces vienen infundadas por un estímulo externo que se vuelve un pensamiento. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Una persona lleva varios meses sin trabajo, ¿sí? Ya las deudas están llegando, ya se está poniendo difícil la situación económica y esta persona ya no la llaman de ningún lado y ya el dinero también, los ahorros se están acabando. Y una persona sale un día, se monta un taxi y en el taxi hay una maleta atrás con plata, más o menos con 20 millones de pesos. La persona la ve en el taxi, la coge, se la lleva para su casa. Cuando llega a su casa, plata que necesita, la abre, se da cuenta que son 20 millones de pesos, seguramente la persona, gracias Dios por bendecirme con este dinero, y se da cuenta que en la maleta están los datos de la persona dueña de ese dinero. Entonces, hay una acción o una decisión, ¿la devuelvo o me la quedo? Que está infundada, ¿por qué? Por un estímulo externo, un pensamiento, y fue, me encontré una plata que necesito, es mucha plata, ¿qué hago? Y quiero hoy que nos paremos en esta parte, en la mitad, en la tensión, en ese momento crítico en el que yo digo, ¿qué hago? ¿Me la quedo o no me la quedo? ¿La devuelvo o porque yo la necesito? Y ese momento de tensión es el que hoy quiero que nos paremos por un segundo y le prestemos atención. Y que podamos ver que aquí es en donde realmente tomamos la decisión de si avanzamos o no. ¿Qué harían ustedes? ¿La devuelven o no la devuelven? Y saben, hay una cosa muy interesante y es que cuando nosotros estamos en un momento de tensión, pasa algo que yo creo que todos los seres humanos hacemos, y es que nos justificamos. Entonces, si yo tuviera la maleta, yo diría cosas como, oiga, nadie sabe que yo la tengo, o sea, nadie va a saber, yo la necesito, yo vengo orando posiblemente a Dios para que me bendiga, la persona puede que sea una persona millonaria que la regaló en el taxi, y me puede inventar un montón de excusas y de justificaciones para yo tomar la decisión, y cuando me quede con la plata, si me quedo con ella, pues me voy a sentir bien. ¿Saben? Justificarse es el primer paso para traicionarse. Y quiero que tengan eso en la mente. Cuando nosotros nos empezamos a justificar con una decisión, quiero que piensen algo, y es que ya hay algo peligroso ahí. Nosotros no nos justificamos como seres humanos cuando hacemos cosas buenas. O sea, es decir, usted no se justifica todos los días, voy a ir al trabajo, entonces me justifico 1000 veces de por qué trabajar. No, nos motivamos, ¿cierto? Pero justificarme no, yo sé que tengo que ir a trabajar. Yo no me justifico para bañarme. O sea, no es como, ¿cuántas razones tengo para bañarme? Espero que nadie tenga justificaciones para bañarse. Sí, nos motivamos, o para hacer ejercicio, para comer. Creo que son cosas que realmente nosotros sabemos que tenemos que hacer. En cambio, hay decisiones en las que sí nos tenemos que justificar, que sí tenemos que hacer un trabajo ahí en ese momento de tensión que les mostraba para convencernos de si lo hago o no lo hago. Miren que con los años me he dado cuenta de algo, y es que yo soy un excelente vendedor, pero excelente vendedor de malas ideas para mí mismo. O sea, yo me he dado cuenta cómo soy capaz de venderme las cosas más ridículas, absurdas, para tomar una decisión que en el fondo yo sé que no está bien o que de pronto no está del todo bien, y me la creo. Y en eso quiero que piensen, por ejemplo, cuando vamos a comprar algo. No sé si nos hemos enfrentado todos a esa compra incómoda, de esa cosa que sí queremos comprar, pero que nos tenemos que convencer un montón de veces para que sea lógica esa compra, porque seguramente no lo necesito, seguramente ya lo tengo, seguramente no es tan necesario, o me voy a endeudar a 85 cuotas, pero me tengo que dar esa ayuda de justificación para hacer esa compra. ¿Saben? Esto abarca todas las esferas de la vida. Y hoy traje algunos ejemplos de cosas que nos vendemos todo el tiempo, porque saben que no solo yo soy muy buen vendedor de malas ideas, yo creo que de pronto aquí muchos también pueden llegar a ser muy buenos vendedores de malas ideas. Por ejemplo, hablando de compras, dígame quién no ha dicho alguna vez, no lo tengo en ese color. Salió el nuevo iPhone 20 Pro Max Plus y el color está lindo. Y eso puede ser una razón por la cual compramos algo. O está en la versión 2026, puede que lo que salió este año es igualito, pero yo me justifico y me digo, ¿saben qué? No lo tengo en la versión nueva. Podemos también estarnos diciendo, si lo tengo me da estatus. De pronto eso no me gusta tanto, de pronto ni lo necesito, pero saben que si lo tengo, si ven que lo tengo, eso me da estatus. Otra, las típicas, ¿no? Para eso trabajo. O vida solo hay una y pasamos la tarjeta de crédito. Son decisiones que muchas veces podemos hacer que parecen sutiles, pero que yo creo que por pensar así, inclusive alguien pudo haber llegado a endeudarse o a comprar algo que no necesita. Pero
No solamente es acá, también hay momentos en la vida mucho más cruciales en los que puede ser mucho más peligroso venderme malas ideas. Por ejemplo, nadie se va a enterar. Estoy en un hotel, en un viaje de negocios y me digo a mí mismo, ¿sabes qué? Si hago esto, nadie se va a enterar. Está perfectamente cuadrado para que nadie sepa. Otra, es solo una vez en la vida. ¿Por qué no? O nos podemos también decir la típica, yo lo controlo, esto no me controla a mí, yo lo controlo. Lo puedo hacer las veces que yo quiera, yo lo controlo. O no va a pasar nada, parece peligroso, pero a mí no me va a pasar nada. O inclusive no le estoy haciendo daño a nadie. Quiero que piensen cuántas veces nos hemos vendido esas ideas nosotros mismos. Y saben que si yo se las escucho a un tercero que se lo dice a otro, yo digo, uy, no, qué malos consejos, pero cuando me los vendo a mí mismo, tienen sentido, me las compro y me sirven para tomar decisiones en la vida. Pero saben que una pregunta que nos podemos llegar a hacer, y ojalá que no, es ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo estas personas que hablamos al comienzo, de pronto en algún momento en la cárcel, en una clínica, llegan a decir ¿cómo llegué hasta acá? Nadie planea irse a la cárcel. Nadie planea estar en bancarrota. Nadie planea perder a su familia. Pero hay personas que lo hacen. Y yo creo que conocemos historias de personas, amigos, que han llegado a estas cosas. Nadie planea. ¿Cómo llegamos ahí? Así que una frase que quiero que también veamos hoy es, si tienes que buscar excusas para defender una decisión, la decisión misma ya tiene tintes de peligro. Si tú estás buscando hoy una excusa frente a algo en tu vida que tienes que hacer o que quieres hacer, cuidado. Puede que no, pero cuidado, puede que esto ya tenga tintes de peligro. O otro ejemplo que me gusta mucho, el postre delicioso de domingo por la tarde, 300 calorías. Y usted entonces, ¿me lo como o no me lo como? Ahora que estamos en la onda del azúcar, de todas estas cosas. Entonces, ¿uno qué se dice? Ay, esta semana fui al gimnasio, hace rato no me como un postre y empiezo a justificarme un montón de cosas para podérmelo comer en paz. ¿Saben? Cuando una decisión me genera muchas excusas, bandera roja, posiblemente ya se puede tratar de una señal de peligro. Digamos. Y hoy quiero que vayamos a una historia en el Antiguo Testamento, una historia muy interesante que nos narra el libro de Samuel, en donde el rey David, muy conocido de pronto por muchos, y si no lo conoces ya te voy a contar un poco acerca de él, y de Saúl, quien era el rey de turno en ese momento en Israel, van a ser los protagonistas de esta historia. Samuel capítulo 24 es una historia que se desarrolla en el desierto. Y quiero que por un segundo nos transportemos al desierto y pensemos que vamos a ver la historia y nos la vamos a imaginar. En primera de Samuel capítulo 24:1 dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto. Y quiero contarte por qué llegaron ahí. David era un pequeño pastor de Israel que pasa a la historia y se vuelve viral y se vuelve importante porque tiene una pelea que yo creo que alguna vez hemos escuchado en la vida que fue importantísima y que lo sacó al estrellato. Había un pueblo que eran los filisteos que atacaban todo el tiempo a los israelitas, eran los enemigos de los israelitas. Y Goliat, que era un grande, un gigante, nadie lo podía vencer. Entonces todos se enfrentaban a Goliat, se enfrentaban y Goliat a todos los mataba. Y un día llega David, un pequeño pastorcito, chiquito, seguramente no era un hombre con cuerpo de guerrero, y con 3 piedras y una honda hace lo que nadie hizo, lo mata y le corta la cabeza. Entonces eso pone a David en la palestra pública, lo pone en una posición en donde todo el mundo empezó a hablar de qué hombre tan importante y tan valiente. Pero saben que también tenía algo muy interesante, David siempre hablaba de su Señor, de Dios. Saúl, que era el rey de turno de ese momento, lo que hace es que se lo lleva para el palacio y dice, este hombre tiene que ser parte de mi equipo, y le da a una de sus hijas como su esposa. Lo que empieza a pasar es que David empieza a ser el hombre más fuerte y más valiente en la guerra. Entonces David va a guerras con los filisteos y vuelve victorioso. Y se vuelve importante, la gente empieza a hablar de David, a tal punto que empieza a sonar una cancioncita un poco odiosa en el pueblo, en donde la gente dice, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Empezaron a compararlos y Saúl empieza a cogerle rabia y odio a David. Saúl empieza a decir, no, esto no puede ser, o sea, yo soy el rey, ¿cómo es que este hombre es más que yo? Y se empieza a comparar, a tal punto que empieza a mandarlo a guerras mucho más difíciles con la intención de que lo maten, pero David volvía todavía mucho más victorioso. Así que David se empieza a preocupar y Saúl un día entra en pánico, llevado por los celos, y
intenta matarlo en el palacio. Entonces ahí ya David dice, no, esto ya se puso más complicado y huye al desierto y es allí en donde empieza nuestra historia. David huyendo en el desierto y Saúl buscándolo para matarlo. ¿Listo? Entonces dice que Saúl regresó de perseguir a los filisteos y le informan que David estaba en el desierto de Engadi. Esa imagen que les mostré hace un rato es el desierto de Engadi y era muy famosa. ¿Por qué? Porque tenía unas cuevas en donde las personas se podían esconder. Sigamos. Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Se dice que David en el desierto probablemente encontró muchos más hombres como él, que estaban errantes, que estaban escondiéndose de cosas, y se dice que aproximadamente estaba con 400 hombres que lo acompañaban alrededor de esa huida que él estaba haciendo en el desierto. Y si se dan cuenta, Saúl dice que tomó consigo 3,000 hombres, o sea, casi 10 veces más los hombres que se creían que estaban con David. O sea, ahí podemos ver, uno, cuánto odio Saúl le tenía a David. Y dos, también cuánto miedo le tenía, porque sabía que David no era un hombre fácil de vencer. Siguiente, dice el versículo 3, por el camino llegó a un corral de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Y esta historia es muy interesante y yo digo, es de esas historias de la Biblia que yo creo que merecen hacerse una serie, una película, porque son insólitas y son bien particulares. Dice la Biblia que entonces va Saúl con sus 3,000 hombres, piénsenlo en la actitud de rey, andando y de repente pide, un momento, paremos, parada técnica, voy a ir a hacer mis necesidades. Esa es la única parte de la Biblia que se menciona que una persona vaya al baño explícitamente. Y se puede creer, se puede entender que Saúl está entrando a una caverna a hacer del número, que conocemos el número 2, ¿sí? Del número 2. En ese momento no habían pues letrinas, ni los inodoros, las tazas del baño que tenemos. Entonces esto implicaba pues que tienen que entrar a la cueva, espérenme todos los 3,000 hombres y yo entro, me quito la túnica y bueno, ustedes ya saben las demás cosas que hay que hacer, ¿sí? Entonces entra a hacer sus necesidades, pero lo interesante de esta historia es que de todas las cuevas y cavernas de ese desierto que era enorme, justo dice que entra en donde David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. O sea, ustedes imagínense en esta historia, están todos los hombres de David metidos en la cueva, escondidos, escuchan seguramente que vienen 3,000 hombres, yo creo que debe ser un ruido muy fuerte, nos van a pescar. Y de repente solo entra uno, Saúl, y lo ven haciendo una de las cosas más vulnerables que los seres humanos podemos hacer, ¿sí? O sea, imagínense eso, todos viéndolo con la boca abierta de, ¿qué está pasando? El hombre que me quiere matar, lo estamos viendo ahí de la forma muy, muy vulnerable que una persona puede estar. Digamos, y dice, y estos hombres le dijeron a David, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl. Ahora yo quiero que pensemos en algo, y es que posiblemente David ya les había contado a estos hombres, oigan, miren ahí, el rey me odia y me quiere matar, me persigue. Entonces los hombres, no, qué embarrada, sí, pero ¿saben qué? Dios me prometió que un día me lo iba a poner ahí en bandeja de plata para que yo haga lo que yo quiera. Y seguramente estos hombres eran como, ay, bueno, sí, es el rey. Ustedes se pueden imaginar lo que esos hombres pensaron cuando ven ahí a Saúl haciendo del 2. O sea, es como Dios le está cumpliendo su promesa. O sea, es el hombre que más lo odia. Es la oportunidad. Y dice que lo animan ¿a qué? A que lo maten. Y yo les quiero preguntar, si ustedes estuvieran en la posición de David, en donde ustedes tienen una posición ganadora frente a una persona que los odia, porque es que acá no es que le caía mal. Saúl lo odiaba al punto que lo quería matar, lo estaba buscando para matarlo. Dice que los hombres le dicen, venga, Dios se lo puso ahí, le está prometiendo eso que tanto usted estaba esperando. Y dice que David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl. ¿Saben? Yo quiero que aquí, en este momento de tensión, hagamos una pausa y pensemos, porque aquí hay algo muy importante. Y yo quiero que piensen ahora en lo que pensó David. David está viendo que se cumple eso, tiene 400 hombres atrás que lo están animando, mátelo. Y usted tiene ahí su daga, su espada y dice, pues es el hombre que si él me ve a mí, él fijo me va a matar. Y dice que él se empieza a acercar poco a poco a Saúl. Y yo quiero que pensemos en ese diálogo interno
que posiblemente, esto no lo dice el texto, que posiblemente David pudo tener en ese momento. Entonces piensen en David, se arrodilla o se va muy encorvado, se va acercando poco a poco y empieza a pensar cosas como, ¿qué estoy haciendo? Lo voy a matar, o sea, voy a matar a una persona. Puede ser una emoción, voy a matar al que me quiere matar. O de pronto voy a matar a alguien. De pronto pudo haber tenido otro pensamiento. ¿Cuál es la historia que yo quiero que se cuente de mi vida? Y piensen después, más adelante, David hablando con sus nietos y les cuenten, no, imagínense, abuelo, ¿tú cómo llegaste a ser el rey de Israel? No, imagínense que el rey de turno estaba haciendo sus necesidades en una cueva, yo llegué por detrás y lo maté. Y así llegué a ser el rey de Israel. O sea, ¿qué es eso? ¿Cuál es la historia que yo quiero que se cuente de mi vida y por la que me recuerden? Y miren estos hombres que les acabé de mostrar al comienzo, desafortunadamente si alguien los ve, se acuerdan por las cosas malas y tristes que hicieron en su vida. Otra pregunta que él se pudo haber hecho es, ¿tengo el derecho para hacerlo? Y probablemente sí. Probablemente David puede decir, pues es que a ver, Dios me lo prometió, este hombre me quiere matar, es defensa personal. Si él me ve a mí, él me mata. Dios lo va a entender. Y tenemos un conflicto interno, tenemos una tensión de la cual hoy queremos que hagamos una pausa y podamos pensar. Porque una decisión como esta no se puede tomar en 2 segundos. Y yo quiero que piensen a David yendo cada vez más cerca y pensando, ¿lo mato, no lo mato? ¿En dónde? En la garganta, en el cuello, en la espalda. Pero lo que nos muestra la historia que es que llega muy cerquita, probablemente a centímetros de Saúl, y solamente le corta el borde del manto y se devuelve. Digamos, leyendo, dice el versículo 24:5, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Cuando él vuelve, dice que le remordió la conciencia. Y esto nos podría dar a pensar algo, no lo dice el texto, pero podríamos pensar que cuando David empezó su acercamiento a Saúl, de pronto sí lo quería matar. De pronto dijo, listo, acá fue. Y mientras iba llegando, empieza a tener esa conversación interna que le dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo voy a matar en serio? Dios lo puso ahí. Y empieza esa confrontación, esa tensión que yo sé que muchos acá, o todos acá, podemos entender. Dice el siguiente versículo, y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. Ahora piensen, vuelve él, todos ahí como viendo una película, y Saúl vuelve con la esquina del manto de Saúl. Es como, ¿qué pasó? Pensamos que lo iba a matar. Y él dice, yo no soy capaz, yo no puedo hacerlo porque es el ungido de Dios, del Señor. No puedo levantar la mano contra él. Y saben que pasa otra cosa muy interesante. Siguiente versículo dice, de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Ahora, probablemente ellos dijeron, bueno, ¿tú no lo vas a matar? Nosotros llevamos un montón de tiempo acá escondidos en el desierto contigo, viéndote llorar preocupado. ¿No lo matas tú? Lo matamos nosotros. Ahora, díganme ustedes qué hubieran hecho. Porque uno dice, bueno, yo no lo maté, pero tengo 400 hombres que sí lo quieren matar y es mi enemigo. ¿Ustedes qué harían? Yo creo que es fácil voltearme y hacer que miro para otro lado y ¡ay! Lo mataron. Pero él dice que contuvo a estos hombres y evitó que le hicieran daño a Saúl. Y esto ya creo que rompe muchos esquemas que tenemos en la mente. Si vamos leyendo, dice, David estuvo a centímetros de volverse su peor enemigo. O sea, se acercó tanto a Saúl que le pudo cortar el borde de su manto, que estuvo a centímetros de volverse su peor enemigo. Y yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy, y es, ¿qué tan cerca estás de hacer algo que te convierta en tu peor enemigo hoy? Y quiero que hagas una pausa y te puedas preguntar, ¿hoy estás cerca de algo que te pueda convertir en tu peor enemigo? ¿O has estado de pronto en los últimos meses, últimas semanas, cerca de algo que te convierta en tu peor enemigo? O de pronto en tu vida tienes esa historia que no le has contado a nadie, pero que tú sabes que estuviste a centímetros de volverte tu peor enemigo. Y lo sabemos. Yo creo que todos aquí sabemos qué significa estar ahí. Y es por eso que si hoy lo estás viviendo, quiero que hagamos algo, y es, haz una pausa en tu vida en este momento de tensión. Cuando tú experimentes ese momento de tensión, ese momento en el que empiezo a sudar frío, a tener pensamientos, a no dormir porque tengo que hacer algo, te invito hoy a que hagas una pausa y presta atención a la tensión. Tú de pronto estás recibiendo esa invitación de esa persona que tú sabes que no es la correcta. Yo te digo algo, presta atención a la tensión. Si tú de pronto estás siendo invitado a ese negocio
que posiblemente tú sabes que tiene tintes raros, que no está bien, que no tiene pies y manos, sabes que presta atención a la atención. Tú sabes que ir a un lugar te implica ciertas cosas que te van a exponer. Yo te invito hoy a que presta atención a la atención. Y que dejemos de convencernos de esas cosas que sabemos que muy probablemente no están bien. Sigamos en la historia. Y dice el versículo 8, David salió de allí y gritó, Majestad, Señor mío. Saúl mira hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo. Entonces pasa algo muy interesante. Saúl termina de hacer lo suyo, todos lo están mirando y él sale de la cueva vivo sin problema. Ahora quiero que se imaginen esto. Entonces David sale después de que sale Saúl y le dice y le grita, Majestad. Y él se voltea. O sea, piensen ahora los 3,000 hombres de Saúl, todos con la boca abierta, de que su rey había estado en la cueva por un rato solo con el hombre que lo hubiera podido matar. Yo creo que todos quedan con la boca abierta. Y él le dice que se postra, rostro en tierra y se inclina. Y le dice, siguiente versículo, usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Aquí hay dos cosas importantes que resalté porque creo que son muy valiosas y es, ¿saben? David hubiera podido haber dicho, ellos me incitaron para que lo matara, me obligaron. Pero ¿saben que él se pone en primera persona responsable? Dice, pero yo respeté su vida. David no dice, toda la situación me llevó a eso. ¿Sí? Fue ira e intenso dolor. No, él dice, yo sabía lo que estaba haciendo y yo respeté su vida. Me pongo como responsable de la decisión que hice. Y esto es muy importante. Dice el siguiente versículo. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. David le hace entender algo muy importante y valioso a Saúl. Es que pude matarlo. Estuve a centímetros de su ropa. Y usted no se dio cuenta y lo pude haber matado. Usted está vivo porque yo quise que usted estuviera vivo. En pocas palabras le dice. Y yo quiero hacerles una pregunta. Y es que David pudo hacerlo, pero no lo hizo. Y yo quiero preguntarles algo que a veces puede confrontar mucho, pero muchas veces en la vida no hacemos cosas o no hemos hecho cosas porque no hemos podido. ¿Sí? Yo puedo decir, no, yo soy el hombre más fiel o soy la mujer más fiel. Pero sabes que puede que nunca en la vida has tenido la posibilidad de ser infiel. ¿Sí? Puede que tú digas, yo soy la persona más honrada del mundo, yo no me robo ni un esfero. Pero ¿qué pasaría el día en el que tú tienes la posibilidad de un contrato, de una posibilidad en la que tú dices, mira, le damos esta plata si nos ayuda con esto? David pudo hacerlo. O sea, si ustedes ven la historia, es más, si la historia estuviera escrita y lo mató, diríamos, bien hecho. Pero él dice, yo pude haberlo hecho y no lo hice. Y en la vida muchas veces nosotros no hemos hecho cosas, es porque no hemos podido. Y es una cosa que tenemos que reflexionar también. ¿Qué cosas, si pudiéramos hacerlas, si todo estuviera perfectamente cuadrado para que sea al otro lado del mundo, en este lugar donde sé que nadie se va a enterar, ¿lo haría? Y es una pregunta bastante interesante. Y si tú pudieras hacerlo, ¿lo harías? Es la pregunta que quiero que puedas hoy hacerte, porque creo que es importante, es valioso. Siguiente, sigamos leyendo el texto. Dice, cuando David terminó de hablar, Saúl le dijo, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz echó a llorar y le dice, has actuado mejor que yo. Continuó Saúl, me has devuelto bien por mal, hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Saben? Saúl llora y se da cuenta de algo interesante, y es que Saúl ve que David se ha comportado antinaturalmente. O sea, los seres humanos no nos comportamos así. ¿Quién da bien por mal? ¿Quién responde de esa forma? O sea, seamos honestos, o sea, si yo estoy viendo a la persona que me quiere matar, pues yo me tengo que defender. Pero David hizo todo lo contrario y Saúl se lo reconoce. Eso no es normal en la naturaleza de los seres humanos. ¿Cómo yo puedo entonces en mi vida parar ante la tensión y responder de una forma que Dios quiere para mi vida? Y saben que en la historia de David vemos que él fue un hombre que siempre quiso poner a Dios en la visión de su vida. Y no es que David no hubiera querido matarlo, seguramente se quedó como, ¡ay, es que quiero matarlo! Pero él entendía una cosa importante: Dios es el centro y el norte de lo que es mi vida. Y eso marca una diferencia importante. Y es por eso que hoy queremos que pienses en algo, y es, haz una pausa,
si sientes hoy que tu vida está en momentos de tensión frente a una decisión. Pero ¿saben qué? Esto no lo podemos enfrentar solos. No se trata de simplemente ser una buena persona que tomó buenas decisiones, sino que mi vida también tiene que ser guiada por aquel que nos entiende perfectamente. Y hay un versículo en la Biblia, en Hebreos, que quiero que leamos, que me parece muy interesante, y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, Jesús, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Saben? Jesús conoce perfectamente qué es vivir en tensión. Si ustedes leen la historia de Jesús, se van a dar cuenta que muchas veces estuvo en momentos de tensión en donde Él se dio cuenta qué es lo que podemos vivir nosotros. Y no se trata que vivamos la vida solos. Soy la persona experta en tomar las mejores decisiones, sino que hagas una pausa, presta atención a la tensión y puedas entender que Jesús, Él sabe lo que estamos viviendo, pero sin pecado. Y dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar gracia que nos ayude oportunamente. ¿Saben? Hoy quiero que en este primer hábito que estamos viendo de esta serie, cómo no volvernos nuestro peor enemigo, es: haz una pausa y presta atención a la tensión. Que si hoy estás viviendo esa sensación en la que de verdad no puedo ni dormir, no le puedo contar a nadie esto porque es algo grave, presta atención a la tensión y piensa en algo. Jesús entiende perfectamente esas debilidades que tenemos como seres humanos y nos invita a que nos acerquemos confiadamente para recibir gracia y misericordia y nos ayude, lo que dice acá, oportunamente. De pronto no le quieres contar a nadie, de pronto es vergonzoso, es que puedes acercarte confiadamente a Jesús, quien entiende perfectamente tus debilidades y las tensiones de tu vida. Y para ir terminando el día de hoy, quiero preguntarte: ¿hay alguna tensión hoy que merece tu atención? Vete con esta pregunta hoy. ¿Hay algo de lo cual debes irte pensando y haciendo una pausa y prestarle más atención? Yo te invito para que pares y prestes mucha más atención a esto. Y frente a este hábito quiero 2 compromisos que podamos tener en estos días. El primero: voy a hacer una pausa para identificar la causa. Voy a parar y voy a analizar con Dios qué está pasando, por qué me siento así. Presta atención a la tensión. Y siguiente compromiso: voy a explorar en vez de ignorar mi conciencia. ¿Saben? Dios nos ha puesto ahí esa voz que nos dice: cuidado, para, no la ignoremos, prestemos atención a la tensión que tenemos en nuestra vida. A manera de conclusión, quiero que recordemos esto, y es: el mayor peligro no siempre viene de afuera, sino de nosotros mismos cuando justificamos malas ideas. Antes de dar un mal paso, surge una tensión, una alerta interna que no debemos ignorar, sino usar para hacer una pausa consciente. David en la cueva nos enseña que tener la oportunidad no significa tener la aprobación de actuar. Él sintió la tensión, hizo una pausa y decidió no ser su propio enemigo. Jesús, que fue tentado en todo, entiende nuestras luchas y nos da la gracia para vencerlas. Les pido que hagamos una pausa entonces el día de hoy, que podamos llevar a Dios esas tensiones que tenemos en nuestra vida y que Él sea quien nos guíe. Les invito para que oremos, por favor, y terminemos. Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú entiendes perfectamente, Señor, esas tensiones que vivimos en la vida, esos momentos en donde quisiéramos hacer esas cosas, Señor, pero que sabemos también que probablemente no están bien. Dios, tú fuiste tentado en todo, pero entiendes perfectamente desde la perfección, desde tu santidad, Dios, que nos puedes ayudar y que nos puedes permitir, Señor, tomar buenas decisiones en la vida. Gracias por esta historia que nos anima, Señor, a parar, y aunque todo parezca que se confabula para que hagamos algo, Dios, que podamos siempre entender que una pequeña decisión nos puede costar nuestra vida y nos puede volver nuestros peores enemigos. Dios, ayúdanos, guíanos, Señor, y si hoy tenemos alguna tensión, alguna decisión que tenemos que tomar que sabemos que puede ser peligrosa, Dios, te pedimos que nos ayudes, que nos guardes, Dios, que nos des la sabiduría, Señor, y que podamos hacer esa pausa y prestar atención a la tensión con tu guía, Señor. Gracias damos a ti, oramos en el nombre de Jesús. Amén.